Pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces fíjense. Una estructura de datos tiene dos cosas importantes. El contenido y las funciones que puedo hacer yo sobre ese. Es decir, qué puedo guardar y qué operaciones puedo hacer sobre esos datos. Entonces, el concepto de objeto fue un concepto que llegó para apoderarse de las estructuras de datos. Entonces, ahora todas las que manejamos en estructura de datos tiene que ver con objetos. Ok, entonces vamos a ver en esta segunda parte de la clase una breve introducción a lo que es la orientación a objetos. Yo imagino que ya ustedes, si han trabajado con otros lenguajes Java, y eso ya manejan orientación a objetos, pero esto es como que un breve repaso. Ok, fíjense, cuando surge la computación, todo el mundo empieza a echar código, pero no había ninguna estructura, ¿no? Entonces había un lenguaje llamado Visual Basic que manejaba una instrucción que se llama GoTo. Entonces era bien difícil seguirle la pista a los programas, ¿no? Entonces, cada vez que hacía un programa, empezaba de cero. El código era una cosa que se llama código espagueti, que era código bien difícil de seguir. Y el software se veía como que era algo demasiado complejo. ¿Ok? Las nuevas versiones de software tardaban mucho. Pienso que yo hoy en día veo la velocidad que están sacando las nuevas versiones de inteligencia artificial. Y wow, es una cosa loca. Yo no sé si esa gente tiene vida, eh, pero es impresionante, pues, la velocidad de cómo era antes a cómo están surgiendo ahora las nuevas versiones de software. Claro, debe ser un estrés fuerte porque sacar una versión o tener unos procesos muy buenos que verifiquen las fallas y te garanticen que esas versiones salen bien para los usuarios. Entonces, llegó un momento que se decretó como, mira, la crisis del software, porque los proyectos nunca terminan a tiempo, por supuesto consumen más recursos, baja productividad, baja calidad. Y los usuarios siempre estaban insatisfechos con la gente de computación. Así como dice, son necesarios, pero tardan mucho. ¿Ok? Lo que a ustedes les pasa que no terminan sus proyectos a tiempo, lo mismo pasaba en las organizaciones eh, comerciales. Entonces, en ese momento no existía ni siquiera el concepto de la programación estructurada. Eso surge después de esta crisis que, oye, no podemos seguir haciendo software de esa manera y entonces empiezan a trabajar. Pero fíjense cuál es el gran problema del software. Imagínense, a ustedes no les ha pasado que pasan haciendo una funcionalidad probablemente una semana haciéndola y cuando se lo presentan al usuario, él les dice, eso es todo. ¿Les ha pasado o no? Sí, profe. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestra función es esconder la complejidad. Cuando ustedes ven un software que, oye, que sin leerse, porque acuérdense, nosotros nunca nos gusta leer manual. Cuando tú ves un software que sin leerte un manual eres capaz de usarlo, tú dices, oye, este software es muy bueno. Es decir, esa complejidad está escondida, ¿no? Esta imagen lo que presenta es que, oye, qué sencillo, presiona un botón y obtén la plata. Detrás de eso puede haber cualquier complejidad que no se ve. Y esa es nuestra función, ocultar la complejidad que sea lo más fácil posible para el usuario. Entonces, se empezó a analizar, oye, ¿por qué el software era tan complejo? Y empezaron a hablar, oye, complejidad del dominio del problema, complejidad del proceso. No sé si les ha pasado a trabajar en un proyecto. Y oye, los mejores proyectos que yo he hecho son proyectos con dos o tres personas. Cuando el proyecto empieza a crecer, wow, se complica muchísimo la comunicación, el código que tú haces no es compatible con el que yo hago. Es otro proceso. Es decir, administrar el proceso de desarrollo en grupos grandes es otra cosa. Eh, Cuando no se usan estándares y otro detalle que aumentaba la complejidad es lo que llamábamos el mantenimiento de software. Fíjate, yo trabajaba en Benalú y en Benalú pasaba mucho que terminábamos un proyecto y la misma gente que trabajó en el proyecto seguía trabajando. Decía, oye, pero si ya lo terminaron. No, no, son unas pequeñas modificaciones. Es decir, inventamos el término de mantenimiento al principio para justificar que
seguimos teniendo a la gente trabajando en el mismo proyecto de software. Entonces, claro, hay el concepto de mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo. ¿Cuál es el gran problema con el software? El software va cambiando continuamente. Y si yo no hice un buen diseño, probablemente muchos cambios sean bien difíciles de hacer. Si yo hice un buen diseño, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos toca a nosotros cuando estamos haciendo el diseño? Considerar todos los posibles casos que pudieran pasar, para que Mm, no pase que alguno de esos cambios, digamos, oye, ese cambio no lo puedo hacer. Yo puse a grabar, ¿sí? ¿Ve? eh, Sí. yo creo que sí. Ok, entonces, a raíz de toda esta crisis, acuérdense, a mí una vez me llamó un señor de un negocio, oye, tengo un sistema aquí y el tipo de computación se cree que es la última película del desierto. Y yo llego a ver el software, tuve como un día ahí viéndolo, y le dije, mira, tienes dos opciones. El tipo se puso bravo y le dije, vete de aquí, yo voy a buscar otro que lo haga, que el tipo se fue. Y le dije, mira, tienes dos opciones, o lo llamas de nuevo, o hacemos el software nuevamente. ¿Cómo, bro? ¿Qué? Pero si el software está ahí. Sí, claro, pero eso no lo entiende. Yo no sé si él lo entiende, pero más nadie lo va a entender. Porque es extremadamente difícil de entender el código y en esa época todavía no teníamos el modelo de objeto. Era extremadamente difícil de entender. Entonces, eso pasaba. Tú hacías un software y tú eras el que lo mantenías para toda la vida. Entonces, eso era un matrimonio obligado porque tú tenías que seguir con esa gente que te hizo ese software o perdías el sistema y lo hacías de nuevo. Aún en empresas grandes, una de esas versiones de Windows, no me acuerdo si fue de Windows 95 o Windows NT, no fue que modificaron la que tenían para hacer la nueva, no, tuvieron que hacerla de cero, porque era muy difícil el desastre de software que tenían para modificarlo o para una nueva versión. Imagínense lo que significa una empresa como Microsoft, por supuesto, hace muchos años, que tuviera que hacer esto, tuviera que decir, este software no sirve, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Y cuál es el gran beneficio del software que ya está hecho? Oye, que tiene una cantidad de conocimiento oculto adentro del software. Que al hacerlo de nuevo, probablemente mucho de ese conocimiento, de esos truquitos que tú tenías aquí, oye, si esto pasa por tal cosa, dejen de funcionar. Entonces, el problema es todo el conocimiento que está dentro del software. Entonces, en ese momento, el caos era ese, que tú tenías un software, dependías del que te lo hizo y solamente él lo entendía. Entonces, bueno, oye, traen la solución de la ingeniería de software, que es tratar el software como una ingeniería, metodologías estructuradas. Gracias a esto, es que nosotros nos llaman ingenieros. Si nosotros no fuéramos ingenieros, gracias a la ingeniería del software, nosotros demostramos que hacer software es una ingeniería. Entonces, se permitió que nuestra profesión fuera llamada ingeniería en informática, en sistema, en computación. Pero al principio, el colegio de ingenieros decía, no, pero ustedes no son ingenieros, ustedes no construyen nada, ¿no? Porque tuvimos que demostrar que construíamos software, porque ellos decían que no, que ingeniero es un ingeniero civil, mecánico, que sí construyen cosas, nosotros no construimos nada, hasta que demostramos que construir software era una labor de ingeniería. Entonces, bueno, estos son chistes de que se metían con nosotros, que siempre éramos un desastre, y empiezan como que dice los académicos a definir propiedades que debe seguir el software. Entonces aquí este señor McCall define una serie de propiedades que debe seguir el software. Cada uno de ellos le dio una descripción. Si quieren la revisan, pero acuérdense, ¿qué es cuando ustedes hacen un software y ustedes se lo entregan al cliente? ¿Qué es lo que evalúa el cliente? Funciona, que funcione y Funcionalidad y rapidez. que sea rápido, Exactamente. Que sea eficiencia y que intuitivo cumpla. también. Exacto, que sea intuitivo, que la interfaz sea buena, que haga lo que él quiere, que tenga la información que tiene y que sea rápido para el volumen de datos con que lo está probando. Pero la pregunta es, ¿eso es todo lo que debe considerar un buen software? ¿Qué No, otra, qué otra prueba faltaría ahí? pues, el código, para la buena práctica, Exactamente, yo la debería buena ver el documentación. código, porque yo lo veo y está todo bonito por fuera, pero a lo mejor cuando voy a ver el código digo, wow, este código no lo entiende nadie. Que tenga buenas prácticas a nivel de codificación,
que la arquitectura sea la más adecuada, que sea capaz de crecer, de fácil de modificar. Si eso no lo ve el usuario. Entonces, eso lo ve la empresa que, como que se va a quedar con eso. Entonces, el software no es solamente lo que ve el usuario, sino tenemos que ver los factores internos. ¿Ok? Que es internamente cómo está hecho eso, sigue buenas prácticas, el código se entiende, porque para el usuario él lo ve y dice, oye, no, está chévere, me parece que esto funciona muy bien. Pero cuando toque modificarlo, ahí si tú le decís, concha, le vale, mira, lo que le pasaba a este señor, el sistema le funcionaba muy bien, el que me llamó a mí de su negocio, pero el software lo modificaba solo el que se lo hizo. Solo él sabía dónde meter las líneas de código que hacer que eso funcionara. Y le dije, no, yo no me voy a poner a entender esto, güey. Yo voy a pasar toda la vida aquí. Y él, ¿qué hizo? Buscó al que se lo hizo y se contentó con él. Y bueno, siguieron felices porque ¿cuál es el gran problema ahí? Que hacerlo de nuevo requiere una gran inversión y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, eso es lo que hay que entender. El software, un software de calidad, no solo lo que se ve, sino lo que está adentro. Entonces, bueno, en ese caos, que es un caos viejo, eh, se definieron tres puntos para mejorar el software. Primero, la descomposición. ¿Ok? Hacer una descomposición inteligente de mis componentes de software. Después, la abstracción. ¿Ok? Manejar abstracción en cada uno de los elementos que voy a trabajar en mi código. Y después, la jerarquía. ¿Ok? Que esto sí fue algo nuevo de la parte de ingeniería de software, de la parte del modelo de objetos. ¿No? La jerarquía es establecer relaciones entre los elementos, ¿ok? Que son como que las piezas que lo comprenden. Así como que tú decir, oye, esto está relacionado con esto, entonces de alguna manera la funcionalidad que traes de la clase de la que él define la jerarquía te debe ayudar a que sea más fácil realizar ese código. Entonces, todos estos son conceptos que están presentes hoy en día en el modelo de objeto. Entonces tengo que la orientación a objeto no es más que descomposición, abstracción y jerarquía, ¿ok? ¿Qué significa descomposición? ¿Cómo hacer que estos elementos individuales, que yo trabajo como unidades individuales, resuelvan el problema? La abstracción es identificar los elementos basados en los conceptos del problema. Y la jerarquía es cómo se relacionan estos elementos. ¿Para qué? Para reducir la complejidad. Entonces surge la orientación a objeto, que fue una respuesta a la crisis del software, ¿no? Que es una nueva forma de pensar los conceptos de mis programas como conceptos del mundo real. Entonces, la idea es organizar el software como un conjunto de objetos discretos, cada uno de los cuales incorpora su estructura de datos y su comportamiento. Entonces, fíjense aquí, esto sí es estructura de datos y su comportamiento. Es decir, qué valores almacena y qué funciones tiene. Que esto es algo muy parecido esto es el concepto fundamental de estructura de datos. Entonces empiezan, ¿cuáles son los conceptos fundamentales aquí? Clases, objetos, método, mensaje, superclase, herencia, encapsulamiento. Hay una cantidad de conceptos asociados. ¿Cuáles son los más importantes para nosotros? Objetos, métodos y clases. Y por supuesto, la herencia, ¿no? Es una propiedad bastante útil en el desarrollo de código. Entonces, aquí es la diferencia entre la orientación objeto y la composición funcional. Eh, Aquí es en base a las operaciones, en objetos es en base a las clases, y esa es la principal diferencia, ¿no? Que la orientación a objetos te dice, oye, al tener objetos independientes, que son las clases, no se manejan datos globales, están débilmente acopladas y la comunicación es a través de mensajes. El código de antes era un código basado en datos globales distribuidos sobre los cuales yo hacía mi código. Eso cambia con el modelo de objetos. ¿Qué significa esto? Que en el modelo procedimental mis datos eran globales y yo tenía procesos. El gran problema era que cuando unos datos aquí eh, se modificaban, yo no sabía quién fue. El modelo de objeto dice no. Cada objeto tiene sus datos y sus procesos y es independiente. Entonces, cuando hay unos datos malos aquí, ¿quién es el culpable? Los que están aquí.
Entonces tú tienes que ser responsable de proteger estos datos, de procesar estos datos, de esos datos, como dice, están asociados al objeto. ¿Ok? Entonces, cuando alguien necesita a alguien de ti, te lo pide. Tú defines cuál es el tipo de respuesta que puedes dar y eso es lo que le vas a responder. Entonces, de esta manera es más fácil analizar el código, hacerle debug. ¿Por qué? Porque cada uno de estos unidades es una unidad independiente. Entonces, si hay algo malo aquí en estos datos, yo tengo que buscar, es aquí solamente. ¿Qué están haciendo estos procesos que están haciendo algo mal? Ok, entonces la principal diferencia en programación procedimental se concentra en las acciones y la programación orientada a objetos se concentra en los nombres, ¿ok? O en las entidades que hacen las cosas. Ok, por supuesto los beneficios es desarrollo más rápido, basado en la reusabilidad, calidad más alta, más fácil en el mantenimiento. A lo mejor sin usar modelos de objetos tenías una programación que te daba los mismos resultados, pero cuando ibas a ver el código, ahí era más difícil de modificar. Pues la gran diferencia del modelo de objeto es que es más fácil de hacer, de reutilizar código y más fácil de modificar. ¿Ok? Esto es la evolución de los lenguajes, pero hasta el 2000 creo que le falta nuevos lenguajes como C Sharp y esas cosas. Aquí está C Sharp. Fíjense que cada lenguaje nuevo trae cosas de lenguajes que ya existen. Aquí creo que no está Python. No, no, aquí falta actualizarlo. Eh, cada lenguaje nuevo ve los lenguajes que ya existen, se copia unos conceptos y define otros conceptos más. ¿Por qué hay tantos lenguajes de programación? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos lenguajes de programación? Ahorita está Go, Rust. ¿Por qué surgen cada vez nuevos lenguajes de programación? Para Y evolucionar la forma de programar, haciéndolo más efectivo. Exactamente. Porque Es eso. aparte de la efectividad, para también hacer más fácil la hora de programar, que se acerque más al lenguaje humano que al lenguaje máquina. Exacto. Para hacerlo más fácil. Sí, para que el lenguaje te dé más facilidad. Acuérdense. Al final la máquina y sigue siendo la misma. La diferencia es que el lenguaje es el que te está facilitando. Es decir, te da a ti nuevas abstracciones para que él se las pase a la máquina. Cada lenguaje nuevo, entonces, oye, cada lenguaje se hace más o menos popular dependiendo de la comunidad. Sí, oye, sí, es bien fácil hacer una aplicación con este lenguaje. Hay lenguajes que tienen mala fama como PHP y es un lenguaje súper popular, pues. Eh, el lenguaje más bien diseñado que existe, bueno, que existía hasta su época, era C Sharp, porque Microsoft, ¿qué hizo Microsoft cuando diseñó C Sharp? Se trajo a la gente le pagó a todo el mundo, se trajo a los genios de todos los lenguajes que estaban, que trabajaban en las otras plataformas y los contrató a todos. Ellos querían tener el lenguaje que iba a ser la referencia para todos los lenguajes. Quedó muy bien diseñado, pero no tuvo esa aceptación que ellos pensaban que iba a tener, que en unos años era el único lenguaje que se iba a usar. Pero ellos invirtieron mucha plata ahí, el lenguaje es muy bueno, pero no consiguieron ese resultado como que, mira, que fuera el lenguaje predominante, ¿no? Y hay otros lenguajes Python, por ejemplo, que es no sé si creo que es más popular que C Sharp según la última tabla que vi, porque la gente lo usa. Sí, al final tú puedes tener el lenguaje perfecto, PHP, oye, tiene mala fama, no, que eso no se use, y consigues cantidad de trabajos en PHP, sobre todo en Latinoamérica. Y con respecto a las metodologías, ahí sí, ahí sí se pusieron de acuerdo, como que, no le damos a hacer caso, todas las metodologías convergen en UML. Ahí sí, habían cientos de metodologías antes. Dijeron, no, vale, vamos a concentrarnos en una sola UML y todas decidieron, sí, vámonos por UML. ¿Ok? Cosa que no pasó en los lenguajes siguen evolucionando. UML es el estándar, sigue evolucionando, pero sigue siendo UML, ¿no? Que es el estándar de documentación del sistema. Ajá, preguntas. mm, ¿Todo bien? Ok, todavía tenemos tiempo. Ya, ya, profe. Ajá,
Eh, una preguntita ahí rapidito. Y Ajá. si en caso por decirlo, por lo tal, ¿cuál es el lenguaje que menos se usa en esta actualidad? Mira, probablemente COBOL. En estos días, imagínate, en estos días yo apliqué para un trabajo y era en RPG. Y claro, lo bueno de uno saber, yo no sé RPG, pero una vez trabajé en COBOL. Lo bueno de saber esos lenguajes es que, claro, el mercado es muy pequeño, pero cuando surge una vacante en ese mercado, hay poca gente que lo conoce, pues. Tú aplicas para un trabajo con React, con JavaScript, con Python y no Es verdad, com- no quiero hablar. compites con 500 personas. Entonces, Mierda. claro, al final lo que tú tienes que ver es cuál es tu target. Si tu target es, oye, tienes que revisar el mercado donde tú crees que puedes entrar. Pero mira, todos los lenguajes tienen, sí, yo he visto, me ha tocado revisar el mercado laboral aquí en Canadá y no, C Sharp, Java, todos los bancos e instituciones financieras utilizan Java. Python muchísimo. C++ poco. Algunas otras empresas que trabajan con sensores, cosas, pero aquí en Canadá el mercado más grande que yo he visto es React, C Sharp, bueno, Java, C Sharp, Java, toda la parte financiera es Java. Entonces, al final tú lo que tienes que decidir es cuál es mi target y tratar de hacerte especialista, porque el problema es cuando alguien busca trabajo, lo que está buscando es una persona que ya sepa, ya llegue aprendida. Que tú dices, mira, al final yo estoy en capacidad de aprender cualquier lenguaje, pero eso a nivel de trabajo no es tan válido. En algunas empresas, sí, empresas grandes, me dicen, no, vale, aquí utilizamos, no sé, Rust. Entonces, si tú no sepas Rust, te aceptan porque tú tienes experiencia que si en Java, en otros lenguajes, y dicen, bueno, te va a ser fácil aprender. Pero en general las empresas buscan gente que ya conozca el lenguaje como tal. Entonces, revisar el mercado, cuáles son las ofertas de trabajo más predominantes y tratar de especializarse en el área que tú crees que tienes más chance, pues más oportunidad. Preguntas. Nada. Entonces, fíjense, esta segunda parte de las láminas habla del modelo de objeto. Entonces, ¿cuáles son, cuáles son todos los principios del modelo de objeto y los mecanismos básicos que son objetos, clase y herencia? ¿No? No nos vamos a concentrar en los fundamentos, vámonos directo a los mecanismos básicos, que es objetos, clase y herencia. Entonces, ahí están cada uno de los principios, ustedes lo quieren revisar. Estas imágenes todas son sacadas del libro de Grady Butch, que él es fanático de los gatos, entonces todos los ejemplos los hace presentando gatos. Pero vámonos directamente a la parte de... Fíjense lo que hizo el modelo de objeto. El modelo de objeto agarró y agarró un poco de principios y dijo, oye, todos estos principios fueron parte del modelo de objeto. La mayoría de esos principios ya existían. Él lo que hizo fue como que eh, enlazarlos todos para decir, oye, todo esto forma mi nuevo modelo, que es el modelo de objeto. Entonces, aparte de los principios que forman el modelo de objeto, tenemos los mecanismos básicos, que son los más importantes. Primero, ¿qué es un objeto? Unidades básicas de construcción, ¿ok? Que sirven para la conceptualización, diseño o programación, ¿ok? Son instancias organizadas de clase. Cuando tú defines una variable en un lenguaje, eso es un objeto. Y cuando tú defines el tipo de datos, eso es la clase, ¿ok? Es el equivalente eh, variable, tipo de datos con objeto y clase, ¿ok? Los objetos, como tal, son los que hacen las acciones. Entonces, fíjense, antes yo me concentraba en identificar los procesos y analizar los procesos. Ahora me concentro en identificar quiénes hacen las acciones y qué información necesita él para hacer esas acciones. Entonces, eh, acuérdense, cuando ustedes hablan de objetos, ¿qué están hablando? De datos y métodos. ¿Y quién es responsable de todo lo que pasa aquí? Este señor. Él es responsable de proteger los datos,
de ver qué datos son visibles, qué datos no son visibles, qué cosas son propias tuyas, propias del objeto y qué cosas son cosas que pueden ver los demás. Por ejemplo, ustedes han manejado un video bin, sí, ¿verdad? En la universidad, menos que hay, Sí, si hay, hay video bin, funcionan todavía. Sí, sí, No, sí. no, no funciona. mentira. Hay que rentar uno. Ok, bueno. Ok, pero ustedes entienden cómo un video bin proyecta la imagen en la pantalla. Probablemente no. Pero ustedes son ¿Cómo lo capaces hago, de... profe? ¿Ustedes entienden cómo un video beam proyecta la imagen en la pantalla? Ney, Yo tampoco sé. Oh, Yo lo que sé es que él tiene un botoncito de prender, de buscar el source, de una configuración. Entonces, fíjense, yo, si el video beam es un objeto, yo lo utilizo sin entender cómo funciona. Lo mismo pasa con los objetos. Yo no tengo que entender todo el detalle para usarlo. Él tiene una complejidad interna. Fíjense, por ejemplo, nosotros estábamos en Spectra haciendo una aplicación de unos dispositivos chiquiticos que te daban la ubicación. Y dices, pero ¿cómo un dispositivo que no se conecta? Porque era un dispositivo casi que del tamaño de un pendrive. ¿Cómo un dispositivo tan pequeño puede enviarte la ubicación? Bueno, resulta que cada vez que su teléfono ve unos Wi-Fi, su teléfono está enviando siempre su ubicación a Google. Ustedes saben eso, ¿no? O sea, Gu- sí. ajá, que su teléfono envía su ubicación a Google. ¿No sabían? Ok, ya lo saben. ¿Para qué? ¿Para qué su teléfono envía la ubicación a Google? Para mostrar publicidad por lo general. Bueno, sí, pero también porque él tiene unos servicios. Por ejemplo, aquí, oye, aquí que el transporte funciona muy bien, él ve mi ubicación y me dice, mira, el transporte pasa a esta hora, después te conectas a esta otra. Sí, él da una cantidad de servicios con esa ubicación. Pero sí, también para vender publicidad, por supuesto. Ya él Ah, sabe dónde estás. Cuando él envía su ubicación a Google, él también envía los Wi-Fi que tu teléfono ve. Es decir, él envía tu ubicación y te dice, mira, estoy viendo estos 5 Wi-Fi. Eso lo guarda Google por allá. Dice, ah, este Wi-Fi está en esta ubicación. Acuérdense que cada Wi-Fi tiene un ID único, un NID, un identificador único. Y entonces, ¿qué hacía este dispositivo chiquitico? Enviaba los Wi-Fi que estaba viendo. Y Google decía, bueno, si estás viendo estos 3 Wi-Fi, él pedía al menos 3, tú debes estar más o menos en esta ubicación. Y te daba una ubicación aproximada. Es decir, cada vez que Google sabe dónde están todos los Wi-Fi del mundo, menos los de China, por supuesto, porque China no los deja entrar allá. Entonces, cada vez que este dispositivo lo que le enviaba a la red sin conectarse a ningún satélite era, estoy viendo estos 3 Wi-Fi o estos 4 Wi-Fi. Y Google le decía, bueno, con estos 4 Wi-Fi que estás viendo, voy a triangular, yo creo que tú estás en esta ubicación, con una diferencia de, no sé, 100 metros, 200 metros, pero es muy bueno porque ese era un dispositivo para asalto. Entonces, este tipo de cosas que yo tampoco no necesito entender para utilizar. Entonces, ese es el concepto del modelo de objeto. Tú puedes utilizar un objeto usando sus funciones sin entender internamente cómo está funcionando él. Entonces, eso es lo que hace el modelo de objeto. Lo hacía con estos dispositivos que parecían unos pendrive y te daba la ubicación. Tú dices, wow, ¿cómo da la ubicación? Por los Wi-Fi. Entonces, está la ubicación por satélite, que esa es la más precisa, y está la ubicación por Wi-Fi. Entonces, cada objeto que tiene atributos, métodos y mensajes. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo agrupar objetos en diferentes módulos. ¿Ok? Los objetos que tienen mayor relación entre sí, yo los agrupo en diferentes módulos, entonces tengo así como que eh, diferentes módulos de mi programa. ¿Ok?
¿Qué es lo que busca todo esto? Que sea más fácil desarrollar código. ¿Ok? Ustedes no sé si les ha pasado ver un código que tú lo ves y dices, wow, esto no lo entiende nadie. Entonces, la organización de esto lo que busca es, oye, vamos a ordenarlo, vamos a ponerlo en unidades independientes, que cada quien tenga su responsabilidad y que sea más fácil de reutilizar, que sea más fácil de modificar. Entonces, bueno, estas son propiedades de un objeto, que es el estado, el comportamiento, la identidad, propiedades propias de los objetos, ¿ok? Que son los valores que tiene, las funciones que hace y una identidad. Así, un objeto, sea un objeto de software, él tiene una identidad que lo identifica él en forma única. En base de datos es la clave primaria, en programación es la dirección de memoria o el nombre del objeto que estás creando. Esas son propiedades que hacen que los objetos sean únicos, independientemente que tengas muchos objetos del mismo tipo. ¿Ok? No vamos a hablar de, aquí tienen el detalle que es el estado, el comportamiento y la identidad. Y bueno, ¿cómo se comunican los objetos? A través de métodos. El método es la respuesta que tú das a un mensaje y el mensaje es lo que el objeto recibe. Por ejemplo, ustedes están en la parada del autobús y escuchan algo que parece un fuego, vamos a decir que parece un triqui-traqui. ¿Qué hacen? Me asusto porque creo que me van a robar. Exactamente. Sí, para nosotros, a lo mejor aquí en Canadá todo el mundo dirá, ah, eso están celebrando algo, pero en Venezuela nosotros vamos a decir, no, pana, eso es un tiro. Fíjense, el mensaje es el mismo, es un ruido que parece un fuego artificial, pero el método es cómo yo respondo a eso. Y yo respondo a eso en base a mi experiencia. ¿Ok? Entonces, la Mm. experiencia es lo que te dice cómo yo voy a responder a ese mensaje. Entonces, así que funcionan los objetos. Reciben un mensaje, pero el método es el que te dice, ajá, ¿qué respuesta voy a dar yo a ese método? A lo mejor el método que nos dice, mira, corre, escóndete, y ese método va a ser diferente para cada uno, porque cada quien lo va a responder en base a su experiencia. Entonces, aquí ves, fíjense, los atributos aquí están ocultos, es decir, eso nadie los tiene que conocer. Es decir, ¿cómo guardas tú tu información? Eso es algo tuyo. Eso debe ser privado. ¿Eh? Y los mensajes son los mensajes que me están llegando del medio ambiente. Yo solamente respondo a estos mensajes. ¿Me llega otro mensaje que no está aquí? No, yo no sé qué es eso. Pero lo importante es que los datos, tu estructura de datos, está oculta. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Muchas veces estás haciendo un programa y, oye, necesitas tener acceso a los atributos y es un fastidio, porque son todos privados. Entonces, hay unos atributos especiales que son set y get. Y muchas veces la gente se fastidia y dice, no, yo voy a poner todos esos atributos públicos. Pero los atributos no pueden ser públicos. ¿Sí? Tienen que estar ocultos de los usuarios del objeto. Porque, ¿qué significa eso? Tú puedes cambiar tu estructura de datos y eso debe ser transparente para los objetos que utilizan ese método. Ok, ¿qué más tenemos? El protocolo de objetos son todos los mensajes que él responde. La clase es como la estructura. Cuando yo tengo un tipo entero, la clase del objeto es la que como que define el comportamiento de todos los objetos, porque es como la estructura de ese objeto que tú vas a definir. La pregunta es, ¿todos van a responder igual? No, porque todos tienen un estado distinto, es decir, un conocimiento distinto, que es lo que le va a decir cómo responder a los mensajes, aunque pertenezcan a la misma clase. Entonces la clase es la estructura, ¿ok? Define la estructura y el comportamiento de los objetos. Es como el patrón o la plantilla con lo que ellos se definen, ¿ok? Entonces se dice que un objeto es una instancia de una clase. La clase consta de dos partes, lo que es la declaración y la implementación, o lo que es lo mismo, la estructura y los métodos de la estructura. ¿Qué más tenemos? Hay tres tipos de interfaz de la clase, que son interfaz privada, protegida y pública. ¿Ok? Privada solo la ve la misma clase, donde yo digo, todo lo que tú eh, necesites ocultar tiene que estar en la parte privada. La parte protegida es la relación, es la visibilidad que le das a las clases de la herencia. ¿Ok? Y la parte pública es la visibilidad que le das a todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante? Que la parte privada contenga generalmente la estructura. Pocas veces tiene sentido una estructura que sea pública. Sí puede ser protegida, pero casi siempre es privada.
¿Qué significa eso? Todo lo que sea privado, tú lo puedes cambiar sin que te afecte tu proyecto. Porque tú lo cambias, recompilas y listo. Pero todo lo que sea público, quedas, como se dice, esclavo de eso. No lo puedes cambiar porque hay otros componentes de tu programa que pueden estar accesando esos elementos. Ok, entonces, igual, las diferentes interfaces pública, protegida y privada que da el lenguaje. Acuérdense que son diferentes interfaces porque son diferentes necesidades que tiene. Pero lo privado es lo que tú dices, no, eso es algo que no hace falta que nadie lo conozca, que generalmente es cómo tú almacenas tu dato. ¿Ok? Si eso es privado, puede ser modificado sin afectar a tu programa entero. Ok, bueno, ok, no vamos a hablar de la herencia porque ya nos queda poco tiempo. Eso lo vemos la próxima semana. Ok, preguntas. Ya para la próxima semana creo que les voy a mandar el primer proyecto para que vayan trabajando. Es buena idea que ustedes, por favor, vean a C++, si no lo conocen, busquen una guía por ahí en internet y empiecen a trabajar. Bajen el compilador, def C++, hay uno que se llama Embarcadero, creo que es el último. Y empiecen si no lo conocen, por supuesto, Bueno, empiecen. yo creo que No hay problema que usemos cualquier otro ID en vez No, no, de... no. No hay problema porque todos los proyectos se van a defender, ¿ves? Hay un solo proyecto que es una práctica que, bueno, probablemente si no usan uno que yo pueda correr fácilmente, porque el problema es que si ustedes me mandan el ejecutable, generalmente queda bloqueado. Dicen, no, que es un virus, una cosa. Ujú. Pero como todos los proyectos se defienden en su máquina, no hay problema. Probablemente para una práctica que hay, ahí sí hay problema, pero cualquier cosa, si yo no lo puedo correr, lo hacemos una defensa. La práctica no tiene defensa, pero si no me corre, yo les digo, mira, a mí no me corrió, vamos a hacer la defensa porque Yo, muchos de ustedes usan IDEs que yo no tengo y Con interfaz gráfica el proyecto. no es obligatoria, sí. Lo que nos vamos a concentrar es en la estructura, pero si uno de ustedes utiliza un IDE que le facilite la interfaz gráfica, perfectamente pueden hacerlo. yo, Eso les aumenta la nota. yo le Está quiero bien, profe. preguntar algo. Ah, usted, ajá, dijo de interfaz gráfica y tal, pero tengo entendido que usted principalmente va a evaluar nuestros conocimientos respecto a cómo funciona lo que estamos haciendo y qué tanto sabemos cómo es tan eficaz el programa que nos mandó a hacer. Claro, claro, sí. El proyecto no hace falta hacer interfaz gráfica. Tú lo puedes hacer con interfaz de comando, de consola. Pero si ustedes hacen una interfaz gráfica, perfectamente, eso les aumenta la nota. De la interfaz gráfica no les voy a pedir muchas explicaciones. Esa no es la parte. La parte que les voy a pedir principalmente explicaciones y conocimiento es de la estructura de datos y el algoritmo que hacen para resolver el problema. Por ejemplo, si les mando a hacer un juego, tú puedes hacer una interfaz gráfica o lo puedes hacer con consolas, con asteriscos y guiones. Y si eso funciona y está todo bien y lo defienden bien, tienen los 10 puntos, pues. Pero si les baja algún punto por algo y tienen una interfaz gráfica, eso les suma los puntos que les quité por otro lado. Pero es opcional, pues. Tú puedes sacar la máxima nota sin hacer interfaz gráfica. Porque ¿podría repetir el nombre del libro que nos mostró ahorita, de los gatos? ¿El nombre cuál? Nos mostró un ejemplo con unos gatos ahorita de un El de las autor. imágenes. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. El libro del señor que hace todos los ejemplos con gatos. Ese es Grady Butch, pero